Buah, ya no sé por qué número voy de. Ya no sé por qué número voy de video. Mi ilusión era hacer un video por tema. Fíjense qué lejos estoy. Creo que me va a agarrar el avión acá. Bueno, estaba hablando justamente de la desproporción, digamos, entre, si bien es cierto que si se era ciudadano había una altísima posibilidad a lo largo de la vida de ejercer uno o más cargos de gobierno y siempre de ir a la asamblea, eso es una cosa que no ofrece ninguna democracia moderna, también es cierto que el porcentaje de ciudadanos era mínimo, ¿verdad? Ahora, la asamblea, la participación en la asamblea, en el consejo, daba a los ciudadanos un extraordinario desarrollo de la argumentación y de la palabra, que tiene mucho que ver también con el desarrollo del pensamiento, con el desarrollo de la filosofía, con el desarrollo, por supuesto, de la oratoria, ¿no? Los sofistas, por ejemplo, que promediando el siglo ya eran maestros o educadores de los jóvenes de la clase alta, que eran los que de alguna manera se candidateaban a ser electos como altos magistrados y a proponer en la asamblea propuestas de ley y convencer a la gente, ¿verdad? Justamente esto es una de las fallas que le van a encontrar posteriormente algunos pensadores del siglo IV, como Platón, por cierto muy conservador, que va a criticar esta excesiva, este abuso de la palabra, esta capacidad de convencer al pueblo, que incluso va a generar el término demagogo, el que conduce al pueblo, ¿verdad? A veces con discursos o con argumentos o con promesas poco realistas, ¿no? La elocuencia para convencer sin que esto esté sustentado en algún proyecto viable y bueno. Y en eso hay ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el de Alcibíades convenciendo a la asamblea de, de que Atenas inicie la expedición a Sicilia durante la guerra del Peloponeso. Fue un desastre absoluto, ¿no? Entonces ahí viene el peligro justamente de que cuando el líder o los líderes no tienen muchos escrúpulos bueno, y piensan más en sus intereses o en aventuras que no están demasiado sopesadas, la decisión en manos del demos, ¿no? Que justamente el demos en este periodo pasa a designar a los sectores más pobres, a los tetes, ¿no? Los pequeños campesinos empezaron a dejar de ir a la asamblea. Entonces el grueso de la asamblea estaba hecho por los habitantes de Atenas, que eran muchos los jornaleros, tanto trabajadores de talleres como los marinos, o sea, los no propietarios, que eran los tetes. Mientras estuvo Pericles, realmente Pericles manejó la asamblea, pero aparentemente la manejó para bien de Atenas, tuvo un apoyo impresionante a nivel popular. Las virtudes que decía Tucídides que tenía que tener un buen magistrado eran justamente la elocuencia, la inteligencia, el patriotismo, el desinterés personal. Y bueno, parece ser que Pericles, a pesar de que algunas cosas le fueron muy cuestionadas, sobre todo por los comediantes como Aristófanes, ¿no? Las tenía. Y otro recurso interesante de esta democracia es la manera como el Estado financiaba algunas cosas, ¿no? En una combinación, diría el historiador Domingo Plácido, en una combinación de lo público y lo privado. Por ejemplo, la financiación de la flota, la financiación de algunos edificios, la financiación de las funciones de teatro, que eran herramientas tremendas de concienciación política, se hacía en parte por los particulares y en parte por la polis, ¿no? La financiación por parte, el aporte que daban los ricos se llama evergetismo, ¿no? O sea, es tomar a su cargo la financiación, por ejemplo, la trierarquía era el armado de una nave, la corregía era la financiación de un espectáculo de teatro. Bueno, esto lo hacían muchas veces los ciudadanos ricos. Y por otro lado, la polis también financiaba con dineros públicos, muchos de ellos venidos justamente del foros de la liga, como era la asistencia al teatro, el teoricón, los sueldos de los magistrados, el mixtos,
Y bueno, en este caso, vuelvo a este historiador, a Plácido, parecería ser que este momento de esplendor, de gran desarrollo y de gran apertura política de Atenas hacia sus ciudadanos se basaba fundamentalmente en los ingresos que tenía de la Liga, ¿no? O sea que de alguna manera el imperio estaba financiando a la democracia. Y esta es una idea clave, la idea de que el imperialismo exterior sustentaba un régimen democrático interno. De modo que dice Plácido que la guerra y la democracia son una pareja inseparable en Atenas, por raro que esto nos pueda sonar, ¿no? Porque la democracia se sustentaba en la concordia, en el acuerdo, en la armonía de los diversos sectores sociales, porque la democracia significaba igualdad de derechos políticos, pero no significaba igualdad económica ni igualdad social. Había grandes diferencias económicas y sociales, por no hablar de otras, ¿verdad? Porque me sigo refiriendo a los ciudadanos, dejo por fuera a los que no son ciudadanos. Entonces, bueno, esas diferencias de alguna manera se neutralizaban, diríamos hoy, por una política redistributiva muy importante que hacían en parte los ricos, con lo cual también ellos afirmaban su posición, su prestigio y su influencia, y por otra parte el Estado. Pero esto hacía que de alguna manera la supervivencia de este régimen, que beneficiaba tanto a los pobres dentro, a los ciudadanos pobres dentro de Atenas, estuviera muy ligada al mantenimiento de la Liga y del imperialismo. Por lo cual, dice Plácido, en realidad el demos era imperialista, porque de eso dependía también su vigencia. Ahora, había factores de debilidad en esta democracia. Desde luego, los más evidentes son las resistencias que tenían los grupos aristocráticos u oligárquicos, digamos, la gente más instruida, más rica, alguna de ellas, que no veía con buenos ojos que a veces algunas decisiones muy importantes quedaran en manos de los remeros, de los artesanos. Los pequeños campesinos también, los hoplitas, mostraron cierta reticencia ante el ascenso eh, muy relevante que tuvieron los tetes, o sea, los trabajadores urbanos, los jornaleros. El pequeño campesino era un pequeño propietario que en algún momento había sido digamos, el pilar de la democracia y que ahora se veía desplazado en la asamblea por el número de los no propietarios. Bien, y después los enemigos externos que había, ¿no? El más importante es Esparta. Esparta, digamos, después del 470, 460 por ahí, ya empieza a ver Atenas como una amenaza. Y en la medida en que Atenas empieza a crecer como potencia en el Egeo, la ve como un enemigo. Y ahí se consolida también los grandes sistemas de alianzas, los dos más importantes, que son la Liga de Delos en torno a Atenas y la Liga del Peloponeso en torno a Esparta, que va a ser las que finalmente se van a enfrentar en la guerra del Peloponeso y que van a contribuir a la desaparición del régimen de la polis. Y bueno, el otro enemigo externo eran las rebeliones de los aliados, que como les dije eran bastante importantes. Sobre derechos políticos creo que estaríamos por acá, voy a cortar y después vemos por dónde seguimos, capaz que seguimos por la sociedad, Sí, decidí seguir por la sociedad sin mucho esquema, no tengo un punteo, pero bueno, lo vamos a hacer más o menos de manera global para no extendernos más. ¿Quiénes estaban por fuera de la ciudadanía? La mayoría de la población. Las mujeres en primer lugar. Se ha discutido mucho sobre el papel de la mujer en Grecia en general, en la Grecia antigua, en la Grecia clásica, que es este periodo que estamos analizando, y en Atenas en particular. En realidad, este régimen tan abierto para los varones era muy restrictivo para las mujeres, aunque no tanto como se dice o como se tiene creído habitualmente, ¿no? Había también cierta participación en algunos ámbitos. Diríamos que la categoría más prestigiada de las mujeres era la mujer del ciudadano. La mujer del ciudadano, aquella que le daba al ciudadano hijos que iban a ser ciudadanos,
varones, por ese papel central era considerada, era la mujer legítima en matrimonio legítimo. Su vida no reflejaba mucho ese prestigio, porque generalmente lo tenía que pasar recluida en el gineceo, no podía asistir a las comidas con los hombres, podía asistir a las tragedias, no a las comedias, no era bien visto que saliera sola a la calle, tenía que ir acompañada por alguno de sus esclavos. Una segunda categoría de mujeres muy interesante eran las etairas. La palabra etaira quiere decir compañera. Etaira para hombre, para mujer era compañero. Y esta es la mujer que hoy diríamos más igual al día de hoy. Sin embargo, no era bien considerada entre los griegos, porque era una mujer que ningún griego elegiría para casarse. En general eran extranjeras, eran mujeres educadas, que podían asistir a las conversaciones de los hombres, a los simposios, a los banquetes, estaban en condiciones a veces de hablar con ellos, o sea, tenían una cultura como para hablar con ellos, podían tocar instrumentos, podían bailar, pero podían tener un alto nivel, ¿no? Eran más libres, podían tener relaciones sexuales o no con ellos. En ese sentido, era parecido al papel de las geishas. Bueno, la etaira más importante de todas fue la mujer de Pericles, Aspasia. Pericles se casó finalmente, una cosa que si no hubiera sido Pericles hubiera sido un escándalo público en Atenas, ¿no? Se casó con una Milesia, que al parecer alternaba en esa ronda de genios que rodeaban a Pericles. Entre sus amigos estaban Sófocles, Heródoto, Tucídides, Anaxágoras, Fidias, un grupo de gente un poquito selecto. Aspasia parece ser que alternaba y conversaba a la par. Y bueno, finalmente estaban las esclavas, muchas de las cuales, aparte de todos los trabajos pesados que ustedes se puedan imaginar y los trabajos domésticos y otro tipo de tareas, también muchas veces se dedicaban a la prostitución. Y finalmente tenemos bueno, no finalmente porque no hablé de los metecos, tenemos a los esclavos. Los esclavos eran en una proporción muy importante, cada vez más. Podemos hablar que en el siglo V hay una economía esclavista, porque allí, no en la escala que va a desarrollar Roma después, pero sí en las canteras, en el armado de los barcos, en la construcción de caminos, en la construcción de los puertos, de los muros, o sea, las tareas más duras, y también esclavos domésticos muchos. Dijimos que una economía esclavista es aquella donde la fuerza de trabajo principal es la del esclavo. Y bueno, Atenas a partir, digamos, del siglo V entra en ese circuito, en una escala mucho menor por su propio tamaño de lo que va a ser después Roma. Y los metecos, bueno, eran los extranjeros, que abundaban en Atenas, porque como digo, Atenas era un polo de atracción. A mí que me gustan esas comparaciones medio extravagantes, yo creo que era como la Nueva York del Mediterráneo, ¿no? O sea, todo el mundo quería ir a Atenas, todo el mundo quería ir a Atenas de visita o quería ir a Atenas a estarse un tiempo, ni que hablar la gente que hoy llamaríamos de la cultura, ¿no? Ni que hablar los historiadores, los filósofos, los artistas, los literatos, los dramaturgos, por ejemplo. Dramaturgos hay nacidos en cualquier lado, pero todas las tragedias que nos quedan importantes fueron escritas y representadas en Atenas. Entonces, bueno, también había muchos metecos en el comercio y en la artesanía, justamente porque el ciudadano, esa es una idea muy persistente en la antigüedad, seguía de alguna manera vinculado a la tierra, aunque no era esta la situación de los tetes, ya lo dijimos, ¿verdad? Pero bueno, podía haber grandes comerciantes en vino, en aceite, que eran metecos. Y por aquí dejamos la sociedad, que ustedes la pueden leer cómodamente en los libros.